Su primera expresión fue: Virgen de los Desamparados. La historia dice: se hizo construir entre el polvorín y la empalizada una pequeña capillita y se colocó una pequeña imagen de la Virgen de los Desamparados. Su segunda expresión fue: Virgen de las Mercedes o la Virgen del Fortín. La historia dice: en el Fortín se la raya en la capillita había sido reemplazada por otra algo más grande. A la pequeña imagen que llamaran Madre de los Desamparados, le cambiaron el nombre por el de Virgen de las Mercedes. Luego se la llamó la Virgen del Fortín. Corría el año 1875. El comandante del Fortín creyó que sería más útil la ermita si la transformaba en albergue de algún soldado de la guarnición. Como lo pensó lo hizo. Regaló la estatua y convirtió la capillita en dormitorio. Pasaron los días sin novedad alguna. Mas hete aquí, que una noche se aparece a uno de los centinelas del Fortín una bellísima señora que sin preocuparse de él, hace como para entrar en la capilla. El soldado sorprendido grandemente le intima el alto. ¿Quién vive? Y la celestial señora sin inmutarse y con un gesto soberano le contesta: voy a mi casa. Luego desapareció. Contó el soldado al día siguiente cuanto le había acontecido en aquella noche, mostrándose visiblemente conmovido. Algunos le creyeron al soldado, otros dudaron de tal aparición, los más se rieron en sus propias barbas, y hasta no faltó quien valiente y fanfarrón, se ofreciese a montar la guardia en la próxima noche, resuelto a no dejar pasar a aquella importuna y fantástica señora, aunque fuese la osadía y la hermosura personificada. Se paseaba tranquilo el valiente centinela, frente a lo que fue ermita. Recrea su vista contemplando las fulgúreas estrellas tanto más brillantes cuanto más oscura estaba la noche, esparcida en el hermosísimo desorden en el espacio infinito. De vez en cuando cruzaba el firmamento una errante estrella que dejando tras sí un reguero de luz, se perdía en la oscuridad. Mas de pronto se detiene en su paseo y en su contemplación. Observa atentamente. Entre las sombras de la noche se dibuja una silueta. Es la celestial señora que avanza majestuosa, serena, resplandeciente, con paso lento y mesurado y hermosísima como la luna. El soldado se la encara. Intenta impedirle el paso. Mas una fuerza irresistible le aferra y le arroja contra el suelo donde queda exánime hasta el alba del día siguiente. Los cuidados más solícitos de sus camaradas para nada le valieron. A la enfermedad misteriosa le siguió la locura. Fue internado en el hospital de Patagones donde murió después de algunos años. El comandante entendió la lección de la Virgen y le devolvió su casa. La frase voy a mi casa está reflejada en el santuario a los pies del altar. Igibomus mea, inde gloria mea. ¿Qué significa? Esta es mi casa y de aquí saldrá mi gloria. Historia del cuadro de María Auxiliadora. Roma, 4 de noviembre de 1920. Según transcripción literal. Nos, el cardenal Juan Cagliero, etc. Declaramos, etc. En diciembre de 1885, al despedirnos del venerable don Juan Bosco, etc. Recibimos de sus propias manos por él bendecido, un cuadro de María Auxiliadora, etc. Pintado por el exalumno del oratorio de Turín, José Rodini. Dicho cuadro se veneró primero en la capilla de María Auxiliadora de Carmen de Patagones, que luego pasó a ser el noviciado salesiano de San Francisco Javier, etc. Es el mismo que luego pasó a Fortín Mercedes. Firma: Juan Cardenal Cagliero. Historia del altar. Extractamos literalmente párrafos de la historia. La misión de Fortín Mercedes necesitaba altares. Los superiores dispusieron que los de la capilla del suprimido noviciado fuesen a la misión de Fortín. En el año 1911 se presenta un carretero con una esquela del padre Pedro Bonacina, al director de Patagones. Se le indica al carretero el altar y los enseres que con él estaban. Este cargó sobre el carro el altar, el cuadro y lo demás. Estando los superiores de sobremesa recae la conversación sobre el carretero. ¿Traía orden también para llevarse el cuadro de María Auxiliadora? No. La orden era solo para el altar. Pero ya era tarde. Historia del santuario. El 4 de noviembre de 1917 el padre Pedemonte bendijo la piedra fundamental del santuario. El santuario comenzó a construirse el 26 de agosto de 1920.
La Virgen en todas sus expresiones estuvo siempre presente en la vivencia de todos los moradores que por el colegio pasaban. Así vemos cómo se levantó la gruta La Virgen de Lourdes, que significó un hito sumamente importante y emotivo en las festividades marianas. También diversas representaciones de la Virgen a lo largo del recorrido de la Rambla costeando el río Colorado. Rambla que termina precisamente en la ermita San José, que es la famosa loma del Divisadero de Rosas. Una opción mariana definitiva. María Auxiliadora persigue a Don Bosco. Nace el santo en 1815, un año después de que Pío VII instituía la fiesta del 24 de mayo. En Turín encontrará también esta advocación, una imagen venerada en la iglesia de San Francisco de Padua en la que incluso existe una asociación en su honor, inspirada en otra existente en Múnich. En 1848 se encuentran ya colocadas en su mesa de trabajo algunas estampas con el título Auxilium Christianorum. Pero será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana definitiva, Auxiliadora. La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Desde esa fecha el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra como central y sintetizador. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos, y su experiencia eclesial, le hace percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. El 27 de octubre de 1949, por iniciativa de agricultores de la zona de Rosario, el Poder Ejecutivo Nacional ejercido en ese entonces por el general Juan Domingo Perón, firmó un decreto declarando a María Auxiliadora de los cristianos como patrona del agro argentino. El mencionado documento estaba refrendado por los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Juan Remolino, y por el ministro de Agricultura y Ganadería, ingeniero agrónomo Alberto Emery.